Hola, saludos a todos, bienvenidos a los encuentros Zabaltegui, un encuentro, el de hoy, que va a resultar muy íntimo, puesto que vamos a hablar tan solo de una película, pero una película que estoy seguro de que nos va a dar muchísimo tema de conversación. Es la película documental Flores de Luna, una película que cuenta el trozo de historia, un trozo de historia de un trozo de España, El Pozo del Tío Raimundo, un barrio de Madrid. Una película que trasciende lo local, porque es una película sobre la lucha, sobre la ilusión y tal vez también una historia de derrota. Nos acompañan hoy su director, Juan Vicente Córdoba, el presidente de la Asociación de Vecinos del Pozo del Tío Raimundo, Gabriel del Puerto, y el productor de la película, Pablo Blanco. Así que antes de empezar, me gustaría agradecerles que hayan venido y, sobre todo, agradecerles esta película. Hola, bienvenidos a todos. Muchas gracias por venir. Encantado. Bueno, Juan Vicente, lo primero que me gustaría preguntarte es de dónde procede este interés sobre el Pozo del Tío Raimundo. Tengo entendido que tú no eres exactamente del Pozo del Tío Raimundo, sino de Entrevías, pero que está más allí de la vía, ¿no? Entrevías y el Pozo del Tío Raimundo son barrios vecinos. ¿De dónde proviene este interés por lo que ocurrió y por lo que sigue ocurriendo allí, en el Pozo? Espera, coge el micro. Mi abuelo es un inmigrante que llega de un pueblo de Guadalajara en el año 1927 a los primeros asentamientos urbanos del sur de Madrid, cuando todo era campo de cultivo en toda esa zona, en el año 1927. Se establece en Entrevías, que digamos que es el barrio alma mater de toda esa zona, ¿no? En el Pozo del Tío Raimundo aparece ya los primeros pobladores, ¿no? Los primeros inmigrantes, a partir sobre todo de los años 40, años 50, donde va creciendo todo el extrarradio de Madrid. Entonces, aunque tanto Entrevías como el Pozo del Tío Raimundo tienen, digamos, una forma de ver la vida parecida, ¿no? Porque unos se quedaban a vivir en Entrevías, otros en el Pozo del Tío Raimundo, pero sí que el Pozo del Tío Raimundo alcanzó un dinamismo muy diferente a través de la figura del jesuita, del padre Llanos, que llegó a convertirse en un mito y que hizo del Pozo del Tío Raimundo que tuviera un reconocimiento y que tuviera en un momento determinado una fama, ¿no? Notoria, que trascendió y que hizo también que fuera un barrio diferente al resto de los del extrarradio de Madrid, ¿no? Vivir a 200 metros del Pozo del Tío Raimundo, ¿no? Pues eso hace que esta historia que contamos en Flores de Luna pues sea una historia también no solo en la que yo haya investigado, me haya introducido en estos últimos 2 años, sino que conozco desde mi infancia, más de mi infancia, porque yo he nacido allí, ¿no? Y soy, como he dicho, nieto de inmigrantes. Y luego, sobre todo, además de que eso lo llevo dentro, ¿no? Es sobre todo la necesidad que he tenido de compartir la memoria con el espectador, con el público que tenga la oportunidad de ver esta película. Gabriel es uno de los protagonistas de la película en su calidad de presidente de la Asociación de Vecinos, una asociación que sigue siendo una de las más dinámicas de Madrid. La película, yo creo que de alguna forma también tiene algo de nostalgia. Hay muchas escenas en las que se os ve a vosotros con los jóvenes del barrio y me da la sensación de que el salto generacional ha sido realmente duro, ¿no? Que en algún momento de estos años esa ilusión se esfumó, quizás. Sobre la pregunta que me dices de los jóvenes, es mucho más complicado. El dinamismo que tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos, al llegar de la zona de Andalucía, la zona de Extremadura, venían con rabia, venían con hambre, venían con ganas de conseguir lo que los habían echado de sus pueblos. Se tenían que haber venido porque lo que los echaban era el hambre. Entonces, cuando vinieron aquí, venían con rabia, concentrada. Cuando llegan aquí, se organizan, se preparan. Y hay algo muy común, que es luchar por una calidad de vida mejor que la que traían de sus tierras. Bueno, pues posiblemente con el paso de los tiempos conseguimos una vivienda digna. De aquellas chabolas pasamos a exigir a la administración de aquel entonces, que no era fácil,
conseguir unas viviendas dignas y quedarnos en el sitio. Posiblemente el común que teníamos era conseguir un sitio más digno, mejor, para tener mejor calidad de vida, y pasamos a ser más pasivos con nuestros hijos. Ese es el problema que posiblemente hayamos pecado en ese momento, que es que cuando te piden algo, tú lo doblas, porque no tenías tú y pretendes dárselo a tu hijo. Entonces, si te pedían unas zapatillas, unas pequeñas, tú le comprabas unas de marca con exagerado. Si te pedían una bicicleta, tú procurabas que comprarle una moto porque tú no lo habías tenido. Entonces, eso posiblemente haya creado una especie de pasividad en los jóvenes de que no se han esforzado por conseguir las cosas. Es cierto que ese es un problema, pero no es un problema del Pozo del Tierra y Mundo, es un pozo, o sea, es un problema de generalizado, de todo. El pozo es el Pozo de Madrid, pero tenemos pozo en Barcelona, en Bilbao, en Vizcaya, en cualquier sitio de España existe eso. Y lo que no hemos nunca dejado es de seguir luchando, porque esa pasividad no es tanto como los chavalines que allí expresan su condición, no está tan generalizada. Sí, es cierto que los chavales siempre están desconformes con lo que tienen, pero hay un caldo de cultivo allí bastante bueno, bastante luchador, y aunque han salido una generación un poquito más satisfecha, hay otros que seguimos luchando y hay otros que siguen luchando por una mejor calidad de vida de nuestro barrio. Eso sí, tengo que decir, no me puedo ir de aquí sin decir una cosa muy importante. Pues dila. Es un tirón de orejas para las administraciones. No se puede permitir que en un barrio como el Pozo del Tierra y Mundo, que digo que se extrapola a muchas partes de nuestro territorio, que en el Pozo del Tierra y Mundo haya un 72% de fracaso escolar. Esto se generaliza en toda la zona sur de Madrid. Y bueno, pues posiblemente la administración no haya tenido en cuenta o no haya tenido los medios, pero me parece que se está incentivando la ignorancia. Y lo que sí decimos, y además no lo vamos a permitir, es que nuestros abuelos vinieron aquí prácticamente analfabetos. Nosotros tuvimos una enseñanza media, pero no vamos a permitir de ninguna de las maneras que nuestros hijos sean analfabetos. No lo vamos a consentir. Eso es lo que quería decir sobre este aspecto. Gabriel es el productor de la película, me da la impresión... ¿Perdona? Pablo, perdona. Lo siento. Que me da la impresión de que el barrio se volcó, ¿no?, con este documental. ¿Cómo fue la colaboración y toda la labor de producción de la película? Bueno, pues tengo que decir que lo primero fue que Juan Vicente y yo, que somos amigos, porque yo en realidad, yo lo que soy es montador. Esto es algo que ha ocurrido, que ha surgido, y ha surgido porque Juan Vicente me habló de la historia, me habló de estos personajes, porque lo que conocemos en Madrid, la mayoría, por lo menos de esta generación, ¿no?, es pues lo que se luchó entonces. Sabíamos de un cura que le llamaban el Rojo, que vivía por ahí por Vallecas, o sea, todo era, y que el Pozo pues era un barrio muy marginal, y bueno. Entonces, cuando Juan Vicente me contó realmente cómo era el Pozo, la gente que había, que él ya se había entrevistado, que había un señor que era el Buscarruinas, Trifón, Enriqueta, Lola la Carretera, y lo que hacían, cómo lucharon por ese barrio, pues la verdad es que pues te enamoras de la historia, ¿no?, y crees que eso hay que contarlo y que no puede quedar así, ¿no?, que el paso de los años parece que se olvida, y no hay que olvidarlo. Esto hay que recuperar de la memoria, ¿no?, todo esto, para que la gente sepa, y sobre todo los jóvenes, y no perder esa lucha que se consiguió entonces, ¿no?, a base sobre todo de solidaridad y de gente muy entregada, ¿no? Y bueno, pues desde luego hicimos un pequeño dossier y dijimos, vamos a ver cómo lo sacamos adelante. Y según íbamos contándolo, veíamos que la gente pues se interesaba muchísimo por la historia con estos personajes, y enseguida tuvimos la ayuda de Televisión Española, que fue lo que ya nos catapultó. Le dijimos, es verdad, esta historia ya parece que no vamos solos, vamos a ir acompañados y que vamos a tener ayuda, ¿no? El Ministerio, también con la ayuda del ICAP, pues también se formó una comisión en la que consideró que también merecía una ayuda. Y bueno, pues lo que se hace y cómo se hace la producción en este país, ¿no?, con los documentales, con mucho esfuerzo, con muchos amigos, y la verdad pues estamos muy contentos por todos esos, digamos, estamentos oficiales que han colaborado. Pero sobre todo, si hay que estar contentos, es con todo el barrio, que de verdad a mí se me pone la carne de gallina. Yo cada vez que veo el documental pues me emociono, me sigo emocionando, porque recuerdo los momentos que hemos pasado allí, las entrevistas, cómo si necesitábamos algo la gente se entregaba. De verdad que son muy buena gente, y que me da mucha rabia la mala fama
que todavía queda y perdura en la memoria, y espero que este documental se vea mucho para que se erradique esa mala fama y se aclaren mucho, ¿no?, las cosas sobre lo que son este barrio y, como decía Gabriel, y muchos otros barrios que hay por España, similares características. A mí me ha llamado muchísimo la atención, evidentemente, el valor social e histórico del documental, pero también el valor literario y narrativo, porque ahí en El Pozo del Tío Raimundo y en la película hay grandes contadores de historias, ¿no? Por ejemplo, este buen hombre que vamos a ver. Porque hoy ya toda la gente se ha olvidado de dónde vinieron, de cómo lo pasaron. Y eso es historia, y esa no se puede borrar nunca. Y hay que vivir con arreglo decentemente, honradamente, pero sin olvidar aquello. Yo me vine aquí en Caunalmaná con un cesto y un hijo, con 4 tomates y una tripa de chorizo y ya está. Eso fue lo que traje. Menos cuarto. Ha pasado por la estación. Vamos, daos prisa. Inmediata. Dice mi primo. Este hombre era increíble, el que vimos al principio. ¿Cuántos años? 97, perdón, recién cumplidos cuando le grabamos, y a sabiendas de que cumplía esos años, pues nos había preparado el día que estábamos haciendo la entrevista por la mañana. Cuando acabamos nos dio la sorpresa con unos pastelitos, ¿no? Era como que le hicimos la entrevista, hoy cumplo 97 años, y estaba preparando un plato especial que eran unas judías con chorizo y tal, y que le gustaban mucho a su mujer y a él, y nos explicaba, y explica en el documental, cómo hace esas judías, ¿no? Y que con 97 años tiene la vitalidad, porque su mujer está impedida y no puede andar apenas, ¿no? Y él es el que sale a comprar, el que cocina, el que se da sus paseos, el que cuando llegan época de elecciones de cualquier tipo, ¿no?, pues dentro de lo que ha sido su afiliación siempre al Partido Comunista y ahora hoy en día a Izquierda Unida, sale con 97 años a pegar carteles por la noche, ¿no?, porque este personaje Trifón tiene un documental por sí mismo, que no podíamos introducirlo en Flores de Luna, pero es que Trifón fue un republicano que luchó en la guerra civil y que estuvo condenado a muerte durante varios años, ¿no?, y que pudo escapar por fortuna, ¿no?, de que le ejecutaran, ¿no? Y luego perteneció a varias troicas en Madrid que sacaban gente que había luchado en la guerra hacia otros países, ¿no? O sea, un luchador no solo por el barrio, sino forjado dentro de una ideología, ¿no?, que es el 99% del barrio, ¿no?, izquierdista, rebelde, ¿no?, y de siempre lo que fue en ese momento El Pozo, de luchar contra la dictadura y contra el régimen franquista. Sí, ha salido en esta conversación y también en la película, evidentemente, mucho la figura del padre Llanos. Hay una cosa que me gusta muchísimo, y es que no dais una idea muy determinada de cómo era el padre Llanos, sino lo situáis en un mundo de grises, ¿no?, con sus pros y con sus contras. Me ha gustado muchísimo el acercamiento que habéis tenido a la figura sin conocerla demasiado, ¿no? Era muy difícil incluir nosotros partimos con 150 horas de grabación. A eso sumamos otras 50 horas de imágenes de archivo, fotografías, nodo. Solo de Televisión Española había 2 o 3 entrevistas. Había una entrevista magnífica que le hizo Fernando Méndez Leite en la época de la transición, en aquellos programas que hacía sobre el cine español, que dio a conocer todas las películas de los años 30, 40, 50, situándola en temáticas que tenía que ver con la sociedad española en esa época, y le hizo una entrevista casi de hora y media que no había salido a la luz nunca. Entonces encontramos esa entrevista en los archivos, que era fabulosa, pero fabulosa, de la que hemos rescatado 4 o 5 momentos que interesaban para el documental, pero en sí mismo esa entrevista es magnífica. Entonces, claro, un personaje, el padre Llanos, que es consustancial al barrio, es lo que decía al principio. El barrio del Pozo del Tío Raimundo podía haber sido un barrio como en Madrid Palomeras, como Villaverde, como otros barrios de Madrid, donde llegaron inmigrantes que todos sufrían de la misma manera. Pero claro, en el año 55 al Pozo del Tío Raimundo le toca la lotería. La lotería en el sentido de que un personaje jesuita, ultraderechista, capellán de la Falange, confesor de Franco, con una inteligencia, era un poeta, un magnífico poeta que escribió además muchísimos libros y que en esa época era la avanzadilla intelectual del régimen franquista, claro, pero en todos los periódicos y en todas las revistas del movimiento, ¿vale?
un personaje que en las universidades y en los colegios mayores, que él se inventaba y que él de alguna forma provocaba que se construyeran y tal, forjaba una especie, digamos, de ideología a todos los universitarios que luego fueron políticos en la época de los 60 del movimiento, ¿no? Entonces, este tipo de esta catadura, que era además un fundamentalista, un ayatolá, como él propio en su autobiografía se autodenomina, ¿no? Un señor que con los jóvenes, ¿no? Las cosas, por ejemplo, que les decía, como aparece en el documental y como habla Carlos París, el filósofo que fue discípulo suyo, ¿no? Cuenta, ¿no? Que las enseñanzas eran a las novias besarlas en la frente como mucho, ir con la mano con ellas, eso es tabú, y les daba cilicios de vez en cuando. Entonces, cuando estrenan Gilda en los años 40 en un cine de Madrid, en la Gran Vía, no sé si fue en el Callao o en la Gran Vía. Creo que fue el Palacio de la Música, O en el pero Palacio, de memoria, bueno, de en memoria, el Palacio de de la memoria Música leída porque yo no me acuerdo. Aparece toda una legión de jóvenes de los que él, con los que hacía proselitismo y tal, ¿no? Y aparecen y apedrean y llenan los carteles de tinta. Llega un momento en que se iban cuando ya iban construyendo en esa época las facultades de la Universidad de Madrid, y allí, en fin, las parejas que tenían un 600 o tal, iban a pelar la pava, ¿sabes?, a oculta de tal, ¿no? Entonces había grupos de ellos, de chicos, que iban a pegarlos y a sacarlos de los coches, ¿no? Porque aquello era inmoral. O sea, este señor, ¿no?, a los 50 años de su vida, cuando es difícil desandar todo lo andado, ¿no?, se cansa y ve que toda esa ideología josé-antoniana, ¿no?, no funciona, porque claro, había algo dentro de la ideología josé-antoniana que era positiva, que era lo de alcanzar, no separación entre la riqueza y la pobreza, ¿no? Entonces, él seguía esa pauta, pero cuando empieza a ver toda esta llegada de inmigrantes en el sur de Madrid que viven esas condiciones y empieza a ir de vez en cuando a un barrio, a otro, a dar mantas, a dar de comer un día, y empieza a ver esto, se cansa de la burguesía, se cansa de todos esos amigos capitalistas, y con 50 años decide abandonar todo e irse a vivir a un barrio. Entonces, como una lotería, cae al pozo, que podía haber sido en otro barrio, pero llega en el año 55 al Pozo del Tío Raimundo, ¿no?, secundado por unos jóvenes universitarios con ganas de hacer cosas y de transformar la sociedad, y ayuda a transformar al barrio, un poco a organizarlo como una pequeña ciudad, ¿no?, con la ayuda, por supuesto, de todos los vecinos, a los que poco a poco van construyendo escuelas, va haciendo del barrio algo donde se pueda vivir de la mejor manera, y sobre todo creando una conciencia, ¿no?, en todos los jóvenes, ¿no?, muy política, porque él va cambiando de rumbo, ¿no? De tal manera que, para no extenderme demasiado, acaba acogiendo en su chabola iglesia del Pozo del Tío Raimundo la primera entradilla de las comisiones obreras en el año 64, con Marcelino Camacho, con Julián Ariza. Entonces él les proporcionaba una salita de la iglesia para que se reunieran clandestinamente, ¿no? Las primeras células comunistas, ¿no?, también llegan al Pozo y los acoge tal. Es el inicio en el Pozo de los primeros partidos revolucionarios. Entonces, esto era ya una comidilla que iba llegando a las universidades y a los colegios mayores, donde estudiaban gente como Javier Solana, como los Reverte, y muchos de los que hoy en día son intelectuales con fama y reconocidos, ¿no? Entonces, todos ellos llegaban a lo mejor un fin de semana al Pozo porque querían conocer qué estaba ocurriendo en ese barrio, qué era eso del Padre Llanos y qué estaba ocurriendo allí, que era como un centro cultural, ¿no?, una comidilla de que allí había cultura, de que había cosas diferentes, ¿no? Entonces, eso fue en un momento dado fue lo que el Pozo diferente de todo lo demás, de tal forma que este señor, unos años después, ¿no?, se afilia a comisiones obreras, se afilia al Partido Comunista y se hace amigo de la Pasionaria, amigo de Carrillo, y acaba en el año 77 en un acto público en el estadio de Vallecas, del Rayo Vallecano, levantando el puño, ¿no?, con su sotana y tal, ¿no?, que fue portada de todos los periódicos ya en la transición en el país, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues imagínate, levantando ampollas en todo el episcopado, muchos de sus amigos, como Blas Piñar, que era
uno de sus alumnos de aquella época, ¿no? Bueno, pues, en fin, dejando esa amistad que había tenido su propia familia, no consintió de alguna forma su familia burguesa que él diera ese salto, ¿no? A pasar a ser el eje de los curas obreros de Madrid y uno de los iniciadores de la teología de la liberación. Entonces, claro, un personaje tan importante había que incluirlo en el documental de la manera que hemos podido, ¿no? Bueno, Sí. Flores de Luna es la historia del barrio, también en parte la historia del padre Llanos, pero también es actualidad porque la película refleja cómo es ahora mismo el pozo del tío Raimundo. Vamos a seguir viendo algunas imágenes de la película. Soy un leve murmullo en el tiempo, caricia del viento diciéndome adiós. Soy recuerdo de un largo viaje, familia migrante a una vida mejor. Soy memoria de un tiempo de barrio, ciudad de extrarradio de lata y cartón. Soy un verso lanzado al futuro, proyecto seguro, guitarra y canción. Soy lo que fuimos ayer. Hay algo en la película Gabriel, hay algo que me parece un poco desmoralizador. Es que, visto de dónde vienen, después se haya reverdecido el racismo entre los jóvenes de ahora. En algún momento de la película, supongo que no representará toda la juventud del pozo del tío Raimundo, pero sí que se ven algunos jóvenes de la época actual pues haciendo declaraciones racistas que en cualquier contexto evidentemente son muy duras, pero más aún viniendo del pozo del tío Raimundo, que es una tierra de inmigración, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Para llegar a esta conclusión, la verdad es que hemos pasado por situaciones dificilísimas. A nadie se le olvida que el tema de la droga a nivel nacional, en el Madrid Sur, sobre todo la Celsa, que era el hipermercado de la droga, bueno, pues aquello nos tocó vivirlo durante 5 o 6 años. 5 o 6 años aquella década, luego la decadencia. Y la verdad es que muchos de los familiares tuvieron implicado un hijo, un hermano, un padre, y eso recaló mucho en nuestra década, con lo cual aborrecimos aquella situación. Incluso nuestros hijos lo que veían era que lo que habían tenido al lado era el hambre, el miedo a algo desconocido, que era la droga, una falta de información, y al final pasan por ser el pozo del tío Raimundo como un punto de referencia de fatalidades. Allí cada vez que ocurría algo era el pozo del tío Raimundo. Si pasaba algo en Palomera, era el pozo del tío Raimundo. Si pasaba algo en el Pozo del Huevo, el pozo del tío Raimundo. Pero si pasaba algo en Carabanchel, era el pozo del tío Raimundo. Entonces, en definitiva, los chavales, nuestra década, lo que hicimos fue un rechazo total a eso. Y hicimos creer a nuestros hijos, o esa fue la equivocación nuestra, de que a lo desconocido no hay que tenerle miedo. A lo desconocido lo que hay que hacerle es frente. Y le hicimos frente, de alguna manera, inculcando a los chavales que eso era una enfermedad, que la droga pasó a ser una enfermedad o una falta de información por parte de las instituciones necesarias y pasó a ser una enfermedad. Bueno, pues algunos de nuestros hijos entendieron perfectamente que había que echarles una mano y, sin embargo, quedó un mínimo, un tanto por ciento que siempre queda, a libre albedrío, que aquello era malo y que se formaron una especie de chavales con una ideología no racista, pero sí especie de tiburones. Si vemos a uno que nos puede afectar o perjudicar, lo que hacemos es rechazarle, quitarle del medio, echarle para allá. Y la verdad es que no es tanto los hechos, sino las palabras. Es cierto que cuando sale nuestro vecino, el chavalín que sale en el documental diciendo los peluchos son, bueno, pues los peluchos son personas como tú y como yo. Y cuando van a la asociación de vecinos, al centro cultural, que tenemos allí un grupo de jóvenes trabajando constantemente. Este Ángel que sale en en el informativo, o sea, en el documental, perdón, pues es un chaval majísimo, pero también se quedó sin padre, por circunstancias de la vida, cuando tenía 8 o 10 años. Ha estado con la madre. La madre lo único que ha podido hacer es trabajar para darle de comer y darle un pequeño estudio. No ha habido la responsabilidad suficiente como para decirle, como hemos tratado de decirle a nuestros hijos, oye, mira, el trabajo mío es ir todos los días a la obra, a fontanero. Tu madre se queda en casa pues haciendo su trabajo y tu trabajo es ir al colegio todos los días.
Bueno, pues aquí cuando llegaba un poco la apatía en los colegios por falta de iniciativa, no digo por falta de incentivo en el colegio, lo que veía es que, mamá, yo ya no voy más al colegio, o papá, yo ya no voy más al colegio. Y en vez de decirle, bueno, pues yo voy a dejar de trabajar, tu madre va a dejar de trabajar y aquí a ver cómo sale esto. No, se le decía, bueno, pues mañana te vas con tu primo, con tu tío a trabajar, a la obra, te vas a la obra. Y eso posiblemente haya equivocado mucho a los chavales. Pero la verdad es que las expresiones que hacen son sumamente mínimas. Hemos tenido problemas gravísimos, como fue el ir a la administración a pedir que para la Celsa, en aquel entonces, pedir viviendas dignas para ellos, igual que las pedimos para nosotros, y durante 5, 6, 7 años estuvimos viviendo en aquella vivienda, fabuloso, viviendas en condiciones. Pero claro, aquello se convirtió en un gueto, que era un fortín, en el cual la administración no hizo lo correcto, y luego pedimos el desmantelamiento de ello. Y efectivamente conseguimos el desmantelamiento de aquello, pero no sin darle una posibilidad de que tuviesen un acogimiento en todos los distritos de Madrid. Y se iban incorporando familias, una familia o dos familias. No hacer una especie de gueto de 158 familias, 160 familias, porque aquello lo que suponía era un gueto. Pero vamos, que creo que lo que es la integración en el Pozo del Tío Raimundo, yo lo digo, yo vine con 2 años a Madrid, como he dicho antes, huyendo del hambre, he vivido en el barrio, he crecido en el barrio, todo el barrio es una especie de familia y lo que nunca jamás hemos discriminado a nadie. Las 158 familias que viven en el Pozo del Tío Raimundo están viviendo con nosotros. La Celsa aparte, pero los que vivían en el Pozo del Tío Raimundo, en el barrio de la Alegría, esos están incorporados y reinsertados en nuestras viviendas. Un bloque de 4 plantas hay una familia, una torre de 9 plantas hay una familia. Y ellos lo prefieren así. Y no hay gitanos ni payos, hay familias. O sea que estamos acostumbrados a integrar familias y el racismo no ha salido porque tiene que salir, porque es evidente que la exposición de un crío pues es la que es. Este me viene a quitar algo y además son todos iguales. No son todos iguales. Y eso es una minoría, como en todos los sitios ocurre. Bueno, pues en el Pozo del Tío Raimundo hay familias y sobre todo hay muy buena gente, tal y como se puede ver en este documental, que es un documental social, pero sobre todo un documental muy humano y que desde aquí recomendamos a todo el mundo. Para cambiar la imagen del Pozo del Tío Raimundo, que como comentabais tal vez no sea demasiado positiva, y sobre todo para conocer más también sobre nosotros mismos. Muchas gracias a todos y mañana volvemos aquí hablando de cine, por supuesto. Muchas gracias.